Cuando Valeria Torres, una empresaria admirada por todo el país, declara en una entrevista que jamás perdonará al hombre que la abandonó en el peor momento de su vida, un periodista saca a la luz el diario que ese hombre escribió antes de morir. Hace 5 años, los padres de Valeria murieron en un accidente y la empresa familiar quedó al borde de la quiebra. En medio del caos, su prometido Adrián la abandonó de la forma más cruel. Le dijo que estaba cansado de vivir entre deudas, que no quería hundirse con ella y que prefería irse antes que seguir atado a una mujer sin futuro. Valeria nunca volvió a buscarlo. 5 años después, contra todo pronóstico, Valeria levantó la empresa, la llevó a la cima y se convirtió en una de las mujeres más influyentes del país. En una entrevista en vivo, un periodista le pregunta, ¿a quién le debe más su éxito? Valeria, fría, elegante y afilada, responde, a la persona que me enseñó que confiar puede destruirte. ¿Adrián? Pregunta el periodista. No pronuncia ese nombre. Para mí, ese hombre murió hace años. La frase se vuelve viral. Horas después, el periodista recibe un paquete anónimo, un cuaderno viejo, gastado, manchado por el tiempo. En la portada solo dice, para Valeria, si algún día decide escucharme. Al investigar, el periodista descubre que Adrián efectivamente murió hace años y que nadie reclamó sus pertenencias. Impactado, decide buscar a Valeria y mostrarle el cuaderno. Ella apenas lo ve, se pone rígida. ¿Otra maniobra barata para limpiar su imagen? No, dice el periodista. Si esto es real, usted merece saberlo. Valeria, herida y orgullosa, se ríe con frialdad. Léalo. Quiero ver hasta dónde llega la mentira de un cobarde. El periodista abre la primera página. Querido diario, hoy dejé a Valeria. Le dije cosas horribles. Le dije que era una carga. Le dije que me daba vergüenza verla suplicar por préstamos. Le dije que una mujer arruinada no podía ofrecerme nada. Me odié por cada palabra. Si le hubiera dicho la verdad, jamás me habría dejado ir. Valeria mantiene el rostro inmóvil. El periodista sigue leyendo. Adrián cuenta que poco antes había recibido un diagnóstico grave, entendió que necesitaba tratamiento costoso y que Valeria ya estaba sosteniendo sola la empresa, enterrando a sus padres, soportando a acreedores y trabajando hasta enfermarse. Él comprendió que si se quedaba, ella lo elegiría a él antes que salvar su vida y la empresa. Entonces decidió marcharse haciéndose pasar por un traidor. Preferí que me odiara antes que verlo hundirse conmigo. Por primera vez, la expresión de Valeria vacila. El diario avanza. Adrián cuenta cómo dejó el departamento, cómo vendió sus cosas y cómo empezó a sobrevivir en cuartos baratos, trabajos temporales y silencios cada vez más largos. A pesar del dolor, nunca dejó de pensar en Valeria. Hoy pasé por el edificio de la empresa. La vi salir. Seguía caminando rápido, como si detenerse fuera a rendirse. Quise correr hacia ella. No lo hice. Se veía más delgada, más sola, más fuerte, y aún así seguía siendo la mujer que amé. Luego aparece otro detalle. Adrián había seguido pagando en secreto algunas pequeñas deudas atrasadas de Valeria con el poco dinero que lograba reunir, usando intermediarios para que ella jamás lo supiera. Valeria aprieta las manos. Empieza a respirar distinto. En el diario aparece una luz inesperada, un perro callejero al que Adrián rescata herido. Lo llama Vida. No sé por qué lo recogí. Supongo que porque estaba tan roto como yo. Lo curé como pude. Me seguía a todas partes. En las noches frías, dormía junto a mí como si quisiera recordarme que todavía existía calor en el mundo. Adrián escribe que pensó entregarle el perro a Valeria algún día, porque sabía que ella siempre había querido llenar la casa de vida, ruido y amor, aunque nunca tuvieron tiempo. Si yo no llego, ojalá Vida llegue por mí. Esa frase golpea a Valeria. Recuerda algo que había enterrado. Una noche, hace años, encontró un cachorro limpio y tembloroso atado cerca de la reja de su casa. Pensó que tenía dueño. Esperó un rato, pero nadie apareció. Cuando volvió a mirar por la ventana, vio un alboroto en la calle, pero no salió. No quiso saber más. Ahora entiende. El periodista sigue leyendo. Adrián cuenta que, ya muy deteriorado, llamó a Valeria una sola vez para pedirle dinero. No para él, sino para una urgencia relacionada con Vida y con sus propios últimos días. Valeria, dolida por el abandono, lo trató con dureza y colgó. Después, le transfirió más dinero del que él pidió, pero también lo bloqueó. No me dolió que me insultara. Me dolió escuchar su voz tan cansada. Ojalá pudiera explicarle que sigo aquí, solo para verla llegar más lejos que todos los que dudaron de ella. Valeria ya no puede sostener la máscara. Sus ojos se humedecen, pero sigue escuchando. En las últimas páginas, Adrián escribe: sé que no voy a volver. No quiero que me vea así. Quiero que me recuerde cuando todavía podía abrazarla sin temblar. Si algún día lee esto, por favor, que no me perdone por lástima. Solo que viva, que coma bien, que duerma, que vuelva a reírse como antes, y que, si puede, me recuerde alguna vez sin odio. Silencio total. El periodista baja el diario. Ya no queda duda. Adrián no la abandonó por ambición. La dejó para no convertirse en la ruina final de la mujer que amaba. Valeria ya no aguanta. Pregunta con la voz rota: ¿dónde está? El periodista no responde de inmediato.
Solo le entrega el informe. Adrián murió hace 5 años, solo, sin espectáculo, sin despedida, sin que nadie reclamara sus cosas. Valeria se quiebra, no de forma escandalosa, sino como alguien que por fin entiende que el dolor que cargó durante años estaba construido sobre una mentira terrible. Él sí la amó hasta el final, y ella lo dejó ir odiándolo. Días después, Valeria visita el lugar donde hallaron las pertenencias de Adrián. Lleva el diario en las manos. Luego va a la tumba de sus padres y junto a ella manda colocar una placa sencilla con su nombre y una pequeña figura de un perro. Por primera vez habla en voz alta, como si él pudiera oírla. Llegué tarde, pero ya te encontré. Después toma una decisión. Crea la Fundación Adrián y Vida, dedicada a apoyar a pacientes jóvenes sin recursos y a rescatar animales abandonados. No como castigo, como continuidad del amor que él dejó. En la inauguración de la fundación, Valeria da un discurso breve. Durante años pensé que me habían abandonado. Hoy sé que a veces el amor también se equivoca intentando proteger. Esta fundación existe para que nadie tenga que enfrentar la enfermedad, la soledad y el miedo completamente solo. En un marco, junto a un viejo reloj que Adrián le regaló cuando eran jóvenes, está la última página del diario. Valeria, lo siento, te amé en silencio hasta el final. Ella toca el marco, respira hondo y mira por la ventana. No está curada, pero por fin empezó a vivir. La fundación tendría 2 objetivos muy claros: ayudar a jóvenes enfermos sin recursos, especialmente pacientes con cáncer, y rescatar animales abandonados. Para muchos, aquello fue un gesto admirable. Para Valeria, en cambio, no era caridad. Era una forma de cumplir la última voluntad de Adrián. Los meses siguientes fueron agotadores. Valeria dejó de aparecer en fiestas, eventos empresariales y reuniones sociales. Ahora pasaba su tiempo en hospitales, refugios y oficinas de la fundación. Hablaba con médicos, con familias desesperadas, con voluntarios que rescataban animales de la calle. Muchos se sorprendían de verla allí. La poderosa empresaria que antes solo aparecía en portadas, ahora estaba limpiando jaulas de perros o escuchando a padres que lloraban en los pasillos de un hospital. Pero Valeria no lo hacía por imagen, lo hacía porque cada historia le recordaba una verdad dolorosa, que Adrián había pasado sus últimos meses completamente solo. Un día visitó uno de los hospitales que la fundación financiaba. En el pasillo había adolescentes hablando entre ellos. Algunos llevaban gorros, otros estaban conectados a sueros. Valeria caminó despacio entre ellos. Uno de los chicos, de unos 18 años, la miró con curiosidad. ¿Usted es Valeria Torres? Ella asintió. El joven sonrió. Gracias por ayudarnos. Valeria lo miró en silencio. Tenía más o menos la misma edad que Adrián cuando todo ocurrió. Eso fue lo que la golpeó, no el rostro, la edad, la etapa de la vida. Ese momento en que todo apenas empieza. Al salir del hospital se quedó unos minutos sola en el coche, respirando, conteniendo lágrimas. Después de que el diario de Adrián se hiciera público, todo el país hablaba de la historia. Muchos pensaban que era una tragedia, otros decían que era una historia de amor. Pero para Valeria era algo mucho más doloroso. Era una verdad que había llegado demasiado tarde. Una noche, mientras revisaba mensajes relacionados con la fundación, Marco se acercó con su teléfono. Señora Torres, creo que debería ver esto. En la pantalla aparecía una publicación en redes sociales. La había escrito una mujer llamada Sofía. El mensaje decía: yo conocí a Adrián, vivimos en la misma pensión durante un tiempo. Era una buena persona. Lo siento mucho por no haber podido ayudarlo más. Valeria sintió que el corazón le daba un vuelco. Ese nombre aparecía muchas veces en el diario. Según lo que Adrián había escrito, Sofía era una joven que vivía en la misma pensión barata donde él se alojó después de dejar a Valeria. Había huido de su casa cuando era adolescente. Se ganaba la vida arreglando motos, limpiando talleres y haciendo pequeños trabajos. Adrián la describía en el diario como una persona directa, fuerte y obstinada. Fue la única persona que notó que él estaba enfermo, y la única que insistió en ayudarlo. Por eso Valeria decidió conocerla. Se reunieron en una pequeña cafetería lejos del centro de la ciudad. Sofía llegó primero. Llevaba ropa de trabajo y las manos manchadas de grasa de motor. Cuando Valeria entró, las dos se quedaron mirándose unos segundos. Sofía fue la primera en hablar. Así que usted es Valeria. Valeria sintió lentamente. Gracias por cuidar de Adrián. Sofía bajó la mirada. Ojalá hubiera hecho más. Durante horas hablaron de él. Sofía contó cómo lo conoció. Cómo fingía estar bien, aunque cada día se veía más débil. Cómo evitaba hablar de su pasado. Pero había algo que repetía constantemente. El nombre de Valeria. Nunca habló mal de usted, dijo Sofía. Valeria tragó saliva. Ni siquiera después de todo lo que pasó. Sofía negó con la cabeza. Nunca. Entonces, Sofía contó algo que Valeria no sabía. El día que Adrián desapareció de la pensión. Sofía había intentado llevarlo al hospital otra vez, pero Adrián se negó. No quiero que gastes dinero en mí, le dijo. Sofía se enfadó. Discutieron. Al final, Adrián prometió que descansaría unos días, pero al día siguiente ya no estaba. Sofía lo buscó durante semanas. Pensó que había vuelto con Valeria. Nunca imaginó que se había mudado a otra habitación aún más barata, para no ser una carga para nadie.
Han pasado 7 años desde la creación de la Fundación Adrián y Vida. La organización se ha convertido en una de las mayores redes de ayuda médica para jóvenes sin recursos. Miles de vidas han sido salvadas. Pero Valeria sigue visitando cada mes el pequeño cementerio donde están enterrados sus padres y la placa con el nombre de Adrián. Una tarde, Marcos entra al despacho con una caja antigua. Dentro encuentra un sobre escondido en el peluche que Adrián tenía consigo. El sobre dice: para Valeria, si alguna vez pregunta por mí. Dentro hay una memoria USB. En el video aparece Adrián, grabado en la habitación donde vivía. Hola Valeria. Respira con dificultad. Si estás viendo esto, significa que alguien encontró mi diario. Hace una pausa. Yo sé cómo eres. Siempre necesitas arreglar las cosas. Sonríe débilmente. Así que cuando descubras la verdad, vas a intentar ayudar a otros. Probablemente crearás una fundación. Marcos y Valeria se miran sorprendidos. Adrián continúa. Y cuando eso ocurra, entonces todo esto habrá valido la pena. La última frase aparece con voz tranquila. No te salvé, Valeria. Solo te recordé quién eras. La pantalla se vuelve negra. La pantalla del ordenador quedó completamente negra. En el despacho, nadie habló durante varios segundos. Solo se escuchaba la respiración irregular de Valeria. Marcos tampoco sabía qué decir. Había visto muchas cosas trabajando con ella durante años, pero nunca la había visto así. Valeria seguía mirando la pantalla apagada, como si Adrián fuera a volver a aparecer. Finalmente susurró: siempre supiste cómo soy. Sus manos temblaban ligeramente. Durante años creyó que Adrián había tomado decisiones desesperadas para salvarla. Pero ahora entendía algo distinto. Adrián no estaba intentando salvarla, estaba confiando en ella, confiando en que ella seguiría siendo la persona que siempre había sido. Esa misma noche, Valeria pidió a Marcos que cancelara todas sus reuniones del día siguiente. ¿Todo el día?, preguntó él. Valeria asintió. Tengo que hacer algo primero. Al amanecer salió sola de la ciudad. Condujo durante casi una hora hasta llegar a un barrio antiguo. Allí estaba la pensión donde Adrián había vivido. El edificio era pequeño, con paredes gastadas por el tiempo. Nada parecido al mundo en el que Valeria se movía ahora. Entró. El dueño de la pensión era un hombre mayor que apenas recordaba a Adrián, pero cuando vio la foto, finalmente asintió. Sí, ese chico vivía aquí. Valeria miró el pasillo. Un lugar estrecho con puertas viejas a ambos lados. ¿Cuál era su habitación? El hombre señaló una al final del corredor, la última. Pequeño, frío, demasiado silencioso. Valeria se quedó de pie en medio del cuarto, intentando imaginar a Adrián allí, escribiendo en el diario, durmiendo en una cama estrecha, hablándole al perro como si fuera su único amigo. Respiró profundo. ¿Aquí fue?, preguntó. El dueño de la pensión respondió con voz baja. Sí. Aquí lo encontraron. Valeria cerró los ojos. Durante años había imaginado muchas cosas sobre el final de Adrián, pero nunca imaginó algo tan simple, tan solitario.